La naturaleza de los depredadores. Capítulo 143. Asunto de transcripción de memoria, Capitán Zoblin, Comando de Flota de las Naciones Unidas. Fecha, hora humana estandarizada, 21 de febrero de 2137. Tyler intentó cerrarme la puerta en la cara, pero le golpeé con el hombro con una fuerza que solo podía surgir de la pasión. Los recuerdos de apuñalar mis garras en el cuello de un Arxur en Sigis, mientras intentaba salvar a Marcel, estaban frescos. Todo lo que había salido mal en mi vida empezó y terminó con los grises. La razón por la que torturé al humano de buen corazón fue porque equiparé a los depredadores inteligentes de la Tierra con estas abominaciones reptiles devoradoras de niños. Los gritos de mi hija mientras la comían viva resonaban en mis oídos y el odio incontrolable oscurecía cualquier juicio. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Solo estás autorizado a acompañar a Hunter, exclamó Tyler. El humano rubio hizo un movimiento para interceptarme, pero me agaché bajo su agarre. El Arxur en la mesa no había reaccionado para defenderse y parecía más alarmado que feroz. Pude ver a Terran jugando a las cartas en la mesa frente a él, como pudo Tyler, mi amigo, haberse entregado a un juego con estos salvajes. Los dos primates que fueron engañados para traerme aquí sacaron sus armas, aunque el oficial Cardona los instó a retirarse. Justo cuando me acerqué al gris, sombras destellaron en mi periferia. Un Arxur enorme y lleno de cicatrices me alejó del que estaba en la mesa, con un gruñido retumbando en su garganta. Tuvo la clara oportunidad de dar el golpe mortal, pero a propósito no había clavado sus garras en mi carne. En lugar de inmovilizarme con su peso superior, me soltó y me hizo un gesto para que me pusiera de pie. El cuerpo de la bestia se inclinó hacia adelante, con los brazos levantados en posición de lucha. Me desconcertó porque no había usado sus colmillos para extraerme sangre. Estaba jugando con la presa que entraba en su guarida. Retírense, humanos, ladró el Arxur. Yo puedo apañármela solo. Capitán Zoblin, no nos habíamos visto antes, ¿verdad? Soy yo a quien quieres, no Visith. Nació mucho antes de que ocurriera cualquiera de las atrocidades de la guerra. Una puerta entreabierta me informó que este depredador recién llegado había irrumpido desde una sala de observación, donde un rostro humano reconocible observaba cómo se desarrollaba la escena. Era el propio secretario general de las Naciones Unidas, dando un recorrido a un monstruo asqueroso recién salido de la cumbre. Yao parecía silenciosamente lívido, entrando a zancadas en la habitación en un apresurado intento de calmar la situación. El nombre con el que los Terran se referían al demonio gris era Isif, lo que me hizo sonar. Los primates se asociaban con el jefe cazador que aterrorizó a los Gohits, olvidando todos sus pecados porque salvó la Tierra. Este feo bastardo es directamente responsable del destino de Hania. Voy a desgarrarlo de miembro a miembro, subestima cuánto lo quiero muerto. Visith se levantó de la mesa, agitando la cola. ¿Por qué no hablamos sobre el tema que sea? Es deshonroso intercambiar garras sin provocación. Además, me encantaría tener la oportunidad de hablar con un extraterrestre que no sea. Los lamehojas no consideran que valga la pena hablar contigo. Somos monstruos que merecen la muerte para ellos, Siseo y Sif. Con lo que se han convertido los Arxur ahora, puedo entender de dónde vienen. Nunca hubiera imaginado que comeríamos y torturaríamos a la gente. Eso es algo que me ha agobiado toda mi vida. ¿Por qué crees que dejo que Zoblin me golpee? No necesito ayuda externa, lo que me haría parecer débil. Adelante, Gohid, haz lo peor que puedas. Me dolían los huesos por la fuerza de su ataque, pero me levanté con renovada determinación. Este Arxur se estaba burlando de mí, asumiendo que no podía rascarlo. Los Terran eran tontos si compraban esta mecánica y escenificada profesión de culpabilidad del monstruo que dirigía las incursiones. Grité, golpeando directamente a los ojos de Isif. Su cola se enganchó alrededor de mis piernas, mientras estaba en medio del balanceo, y me envió estrellándome contra mi trasero. Esperó con paciencia, con ojos desalmados mirándome como rendijas frías.
Mis espinas se erizaron, asqueadas por el rostro depredador. Y Sif parecía estar tratando esta escaramuza como una recreación, el brillo en sus ojos me recuerda cómo se veía Tyler jugando sus videojuegos asesinos. En mi juventud, mis movimientos podrían haber sido un poco más ágiles, pero mis tobillos palpitaban por el golpe de la cola. Pude reconocer que el monstruo tenía control de su hambre, lo suficiente como para calcular y esperar en lugar de actuar con frenesí. Eso requirió una respuesta más mesurada de mi parte, a pesar de la niebla de furia que me impulsaba a seguir adelante. Ya perdiste los nervios, incitó el jefe cazador. Levanté mis garras en desafío. Demonio sanguinario, podrido e insensible. Te quiero muerto, muerto como los putos niños que te comiste vivo. Tú robaste a mi familia. Avanzando con pasos decididos, mantuve todas las armas ofensivas del Ark-Sur en mi visión periférica. Tenía que mantener sus repulsivas pupilas enfocadas en mí, lo que hacía obvio hacia dónde estaba mirando. Cuando su mirada se dirigió hacia abajo, salté sobre el abrasador barrido de cola que siguió. El gris se equilibró y apuntó un brazo a mi cabeza, aterricé justo a tiempo para agacharme y volver a levantarme para golpearle el hocico. Sangre roja carmesí, del mismo color rico en hierro que los humanos, brotó de sus fosas nasales. Los soldados de la ONU parecían dispuestos a intervenir, traicioneramente preocupados cuando le saqué la sangre al gris. Deja de atacar a Isif de inmediato. Esa es una orden, Soblin, gruñó Yao, con sus propios ojos marrones entrecerrados en forma depredadora. Salí corriendo del alcance de Isif, desafiándolo a venir hacia mí. Que te jodan. Los grises son animales. Amenazas existenciales. Por eso se suponía que no sabías nada de esto. Gritó Tyler. No puedes controlarte ni confiarte en ninguna información relacionada con Ark-Sur. La Federación inició todo esto, podemos demostrar que no siempre fueron así. No me importa. Nunca has entendido cómo merecen retorcerse. Sus palabras, su pasado, su supuesto cambio de opinión. No importa. No importa. Isif mostró sus salvajes colmillos, instrumentos de muerte que evolucionaron con el único propósito de diseccionar tendones y triturar huesos. El monstruo se abalanzó hacia mí con las fauces bien abiertas. El terror de ser devorado me hizo tardar en reaccionar, disgustado por las fauces abiertas del carnívoro que revelaban la acumulación de baba sucia. Sus dientes eran increíblemente afilados y se clavaban en mi garganta con una fuerza dolorosa. El gris estaba aplicando la máxima presión que podía sin perforar mi carne vulnerable. Aflojó su agarre por un momento, el tiempo suficiente para arrojarme al suelo. Sus colmillos regresaron a mi garganta, llevando mis instintos de presa al pánico total. Lo último que pude controlar se dedicó a no agitarme, lo que correría el riesgo de que Isif me perforara el cuello. La oleada química fue una histeria cegadora, la entrada sensorial era nauseabunda, con el apestoso depredador agarrándome entre sus colmillos como si fuera comida. No quería morir como lo había hecho mi hija, disecada lentamente para saborear la crueldad. Los Ark-Sur eran criaturas malvadas incapaces de contener su hambre, y este momento lo demostró. A pesar de todo esto, los humanos ociosos estaban observando, como si pensaran que la escena estaba dentro de los límites aceptables de comportamiento. Quizás tenían miedo de interferir con la captura de un gris. O quizás me equivoqué al confiar en su benevolencia. No siempre me preocupó que los Terran se pusieran del lado de los Ark-Sur sobre nosotros. Todo el secreto fue porque nos están arrojando a los grises, en connivencia con Isif por encima de criaturas con características redentoras. Isif colocó un ojo extraño a centímetros de uno de los míos. No quiero herirte. Si lo hiciera, no estaríamos teniendo esta conversación. Ya entiendes mis palabras. Un Ark-Sur sabe cuándo han sido superados. Cuándo admitir la derrota. Mátame, maldito monstruo. Un tartamudeo apareció en mi voz debido a la vertiginosa descarga de adrenalina, pero me aferré a mi odio ante una muerte segura. Saborea el acto, como el depredador que eres.
Puede sentirse bien participar en actos de agresión, pero no obtengo ningún placer del sufrimiento innecesario. La supervivencia no es una elección, es un imperativo comandado por la biología fuera de nuestro control. Los confines sociales bajo el dominio impusieron acciones horribles. El mal no es natural. Es gradual, endurecido por el tiempo y nacido de ideas. Es un fenómeno de sapiencia, no de depredación. Solo los depredadores se comen a la gente. Perdiste el derecho a llamarte inteligente con el primer cadáver del niño que comiste. Yo. Lamento cada comida que he tenido. No tuve otra opción, así que, si bien no se puede asignar culpa objetiva en tales circunstancias, mi conciencia asigna culpa de todos modos. Es imperdonable. Por eso debes morir, escoria. Si no fuera vital para los esfuerzos por un futuro pacífico, estaría de acuerdo con su evaluación. Según sus propias palabras sobre el derecho a ser considerada inteligente, Visir no ha perdido su estatus, nunca comió ninguna criatura con Sophons en su vida. Fue rescatada de los archivos y su gente bien podría haber sido de una especie diferente. Te dieron la bienvenida. Como lo habrían hecho los humanos y, al igual que la humanidad, sus civiles fueron asesinados por ello. Dirige tu ira hacia mí. El Arksur, por una razón insondable, abrió sus fauces y me permitió arrastrarme por el suelo. ¿Por qué perdonaría a una presa indefensa, cuando literalmente podía saborear mi carne en su lengua? Quizás estaba engañando a los humanos, quienes claramente confiaban en él lo suficiente como para permitirle colocar sus asquerosos y astillados colmillos en mi garganta. Tenía más control del que había anticipado por parte de un Bill gris, pero no me creí ni por un segundo que su especie fuera diferente en el pasado. La Federación sacó a relucir una crueldad que era su inclinación existente, ninguna raza que valiera la pena podría haber cazado otras civilizaciones como lo hicieron ellos. Los soldados de la ONU me ataron las muñecas, como si yo fuera el criminal. Tyler y Yao me miraron con desaprobación. Si bien desobedecí órdenes directas y entré ilegalmente, eso demostró que sus acciones secretas eran reprensibles. Era difícil creer que habían sacado a Visir de un criópodo y consideraban ético mantener al antiguo Arksur fuera de mi alcance. Arriesgué mi vida en esa misión para ayudar a los terrícolas, tenía el mismo derecho a saberlo que cualquier otra persona. Los humanos inventaron demasiadas excusas para el comportamiento de los grises, y su continua cooperación con estos atormentadores era inaceptable. Tyler exhaló un suspiro nervioso. Se suponía que yo debía hacerle compañía a Visir, Soblin. Es una invitada y no es peligrosa. No puedes cuestionar nuestro juicio y meter las narices donde no corresponde. Estoy cansado de que trates a los Arksur como personas genuinas. Escupí. Ellos no están. ¿Sabes qué? O te sientas y hablas con Visir como un adulto o haré que te acusen por insubordinación. Tu selección. Como si alguna vez me importara lo que un gris tenga que decir. Mi decisión es evidente. Yao se tocó la barbilla. ¿Crees que los Arksur son malvados? Por supuesto que sí. Ustedes los humanos ni siquiera pueden decir esa palabra. Lo que ha hecho el dominio es malvado, pero por eso son inteligentes. Se necesita intención y conocimiento para ser malicioso. Los animales simplemente existen, sin estar en deuda con nuestra moralidad. La capacidad para el bien y el mal son adyacentes entre sí. Oh, lo entiendo, creen que se ven en ellos. Son muy diferentes. Puede que los humanos hayan tenido casos atípicos salvajes en tu pasado, pero no era toda tu puta sociedad. Ese es el problema con los valores atípicos. Si no se controlan, un día te das cuenta de que se han convertido en toda tu sociedad, a plena vista. Abrí la boca para discutir, pero mis pensamientos traicioneros se dirigieron a la facilidad con la que la Federación atrapó a innumerables sociedades en su red de mentiras. Toda nuestra sociedad era falsa, y todas las voces más fuertes habían llamado a masacrar a los humanos que buscaban la paz.
Las palabras del secretario general Yao alardeaban de la convicción de la veracidad, y la vieja lección de Carlos de la batalla de Sigis resonó en mis oídos. Esa es la creencia que nos convierte a todos en monstruos. Nadie siente empatía por alguien que es demasiado diferente. Cuando los puntos se conectaron ante mis ojos, que los Arxur se habían convencido en masa de que los extraterrestres no eran personas, no pude negar que encajaba con el verdadero mal. Los humanos vieron la trayectoria de los grises como un declive consciente y decidido hacia la depravación. Donde quería encontrar un monstruo sin comparación, vi la Federación reflejada. Ambas partes tenían la culpa de lo que le pasó a mi familia, y por eso eran irredimibles. Odiaba haber servido durante años bajo el estandarte de la Federación, luchando por sus causas, tanto como odiaba a las criaturas carnívoras en esta celda. Quizás los Arxur alguna vez fueron capaces de tener una ligera apariencia de civilización, ya que su decadencia tuvo que comenzar desde algo que no fuera tan abominable. Los Colsianos se pusieron en contacto con esos demonios como inteligentes y, según admitió el propio Nikonus, los mataron de hambre poco después. Tal vez Visith sea capaz de controlar sus instintos sedientos de sangre, porque a diferencia de los humanos, Arxur ciertamente los posee. Y Sif estaba babeando, y la brutalidad en el comedor de los grises en ese barco de ganado. Yao señaló la mesa con la mano. Queremos paz. Haz tu elección, sé parte de esa visión o rehúsate y ayuda a la Federación y al dominio a mantenernos en este ciclo de muerte. Tyler pareció sorprendido cuando le di una genuina consideración al ultimátum. El antiguo Arxur había regresado a su lugar en la mesa, mirándome con una mirada sin parpadear que parecía tomar una radiografía de mi esqueleto. Las pupilas de Isif se movieron entre Visith y yo, tal vez arrepintiéndose de haber abandonado una presa Gohid para engordar. Sin duda, ambos grises se habían dado cuenta de mis áreas vulnerables y órganos más carnosos en el momento en que entré a la habitación. No había ninguna emoción profunda cuando miré más profundamente esos ojos terribles, a diferencia de cuando miré los de Marcel desde mi celda. Los Arxur eran depredadores sin alma e incapaces de mostrar bondad, sus exteriores no tenían señales que no gritaran como una máquina asesina a sangre fría. Aún así, por muy suicida que pareciera a nivel instintivo, la deuda que tenía con la ONU me obligó a cumplir con los impulsos de Yao. Mis pies se arrastraron hacia la mesa con vacilación, sintiendo un disgusto instintivo y una aprensión creciendo en mi pecho. Cada neurona convocó el impulso de huir de la bestia voraz, a quien no podía esperar vencer con mis brazos todavía encadenados. Visith tamborileó con sus garras sobre la mesa. Tu visita fue muy reveladora, Isif. Me gustaría hablar con Soblin a solas y no mientras me observan como si fuera una exposición de zoológico. No conozco esta palabra, zoológico. ¿Es ese un término del léxico humano? Preguntó Isif. No. Es Morbim, como todas mis otras palabras. Dado que su idioma ha estado muerto durante muchos siglos, mi conocimiento es insignificante. Debo investigar este concepto de zoológico, quizás mis amigos humanos puedan ayudarme. Los dejaré en paz, Visith. El jefe cazador salió de la puerta de observación de donde venía con Yao, mientras que el antiguo Arxur parecía desconfiar del depredador moderno que me había educado. Por otra parte, supongo que estaba siendo un tonto al asignar cualquier emoción al semblante de un gris. Sin embargo, era un hecho innegable que Visith esperó a que Isif estuviera fuera del alcance del oído para dirigirse a mí directamente. El carnívoro le hizo un gesto a Tyler para que volviera a tomar asiento y se ocupó de las cartas que había abandonado. El humano rubio me miró con ojos incrédulos, relajando su postura por primera vez desde que irrumpí. No puedo empezar a expresar mi sorpresa, al despertarme y encontrar que el genocida bloque del noroeste ganó. Y que la galaxia ve a toda mi raza como monstruos devoradores de personas, siseó Visith. Estábamos fascinados por la idea de los extraterrestres. Supongo que Betterment también ha despertado toda curiosidad. Tu comportamiento es desquiciado, Soblin, pero estoy de acuerdo en que estos Arxur no pueden salvarse. Ya no son reconocibles. Ya no son personas.
Retrocedí ante lo suave y lleno de reproche que fue el discurso del gris. ¿Cómo pudo su sociedad haber tenido diferencias significativas con respecto a la actual? Para empezar, nos preocupábamos el uno por el otro. Arcsur social y no social manejó diferentes roles en la sociedad, estando en extremos opuestos del espectro, pero respetamos las contribuciones de ambos tipos. Al menos en mi nación. Sin embargo, el bloque del noroeste quería destruir la Carta de Morbin y temíamos que la guerra nos mataría a todos. Eso podría haber sido mejor que perder contra esos megalómanos. Estoy indescriptiblemente horrorizado por todo lo que los humanos dicen que hemos hecho desde entonces. ¿Por qué te importaría? ¿Por qué? Convirtieron a la gente pensante en ganado y aniquilaron sociedades enteras. Tantas muertes innecesarias, generaciones enteras nacidas en la guerra y ninguna libertad de expresión. Peterment se ha vuelto tan cómicamente villano, con los títulos y las obsesiones por la caza, que ni siquiera es gracioso. No usaban esos títulos en tu época. No tu salvajismo. Comentó Tyler. Habrían sido una burla si lo hubieran hecho. ¿Qué tiene de admirable no conseguir un asesinato limpio y elegir la crueldad sobre el honor? De todos modos, los Farsul me secuestraron en una misión a Kisium, un estado neutral que el bloque invadió en su búsqueda de poder. Me alistaron como soldado contra esos bastardos y quería evitar que hicieran daño a civiles inocentes. No verlos cometer atrocidades en las estrellas. Luché por mirar a la bestia a los ojos. Los cazadores de Arcsur se comieron viva a mi hija. Ofrezco mi más sentido pésame, debe haber sido muy difícil pasar por eso. Te haré saber que nunca haría algo así. El Arcsur que conocí nunca cometería asesinatos tan viles, porque es impensable. Debe desconcertarte que alguna vez pudiéramos haber sido otra cosa, después de presenciar una atrocidad tan gráfica y personal. Esto también es una pesadilla de proporciones épicas para mí. Imagínese. ¿Cómo se sentiría usted al encontrar a su propia especie en una situación tan diabólica siglos después? Incluso con el registro áspero, el contenido de las palabras de esta bestia parecía más el patrón de habla de un humano que el de un depredador aterrorizante. Eran mundos aparte de Cod o incluso de Isif. Nunca hubiera imaginado que un Arcsur pudiera juntar frases tan elocuentes y civilizadas. Decidí seguirle la corriente al carnívoro y me dediqué al ejercicio de pensamiento. Si los Gohits continuaran cazando las razas de la Federación de manera espantosa, me sentiría como un monstruo 10 veces mayor que cuando se reveló que éramos omnívoros. ¿Qué podría ser más espantoso que ver a su especie reducida a salvajes estúpidos y odiados, con los peores miembros de su época a cargo? No podría soportar ver a los Gohits cometiendo actos tan atroces. Compartí una mirada con Tyler y noté el destello de acuerdo en sus ojos. El humano había querido que yo sintiera empatía con la difícil situación de Arcsur. Lamentaría lo que solía ser mi especie, Visith. Me imagino que eso es lo que estás haciendo. La depredadora bajó sus ojos de reptil. Sí, supongo que lo soy. Contra todo pronóstico, había sobrevivido a las fauces de un Arcsur y estaba enfrascado en una conversación decente con otro. Una parte de mí se preguntaba si las cosas podrían haber sido diferentes si el salvajismo no se hubiera apoderado de toda su sociedad. ¿Podrían los carnívoros haberse comportado como cualquier otra especie? Los humanos habían visto algo más que monstruos maliciosos desde el principio, y con Visith derribando mis ideas preconcebidas, era difícil afirmar que los primates no tenían motivos. Por primera vez en mi vida, vi un matiz de sapiencia en los depredadores originales de la galaxia.